autoritario, antidemocrático, ¿no? La democracia implica alternancia, esto de que si yo no gobierno, las calles van a estar regadas de sangre y va a haber dolor y va a haber situaciones terribles, es meter miedo. En realidad yo pienso que en un país como el nuestro tendríamos que preguntarnos cómo Aníbal Fernández volvió a la función pública después de la responsabilidad que tuvo en distintos hechos que tanta angustia nos generaron durante el gobierno del kirchnerismo. Toda su vinculación a las fuerzas de seguridad, todos los casos de inseguridad, todo el dolor que hoy se vive en las calles, tantas familias destruidas por la inseguridad, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces, meter miedo a una población que está lacerada, que no llega a fin de mes, que tiene miedo a que sus hijos vayan a estudiar y lleguen a la noche o que tengan sus vínculos normales dentro de un barrio. Estos tipos ninguno vive en un barrio. A mí me parece que es la única forma que tienen para tratar de seguir haciendo daño. No te sé decir, me parece tan horror. ¿Y sabés cuándo en la Argentina hubo sangre en las calles cuando gobernaba la oposición? En esos golpes de Estado que se le hicieron a De la Rúa, que se le hicieron que venían desde el conurbano. A mí me sonó amenaza. ¿Vos crees que eso puede ser un aviso de lo que puede pasar en el futuro? O de las prácticas que hicieron en el pasado y cuentan en su poder para hacer en el futuro. Igual, esperanza a la sociedad. Nosotros no les tenemos miedo, vamos a estar en el Congreso, en nuestras bancas, votando las leyes que nuestro gobierno necesita para sacar a la Argentina hacia el futuro, hacia la prosperidad, hacia la seguridad. Imagínate que con el cuero curtido que tenemos nosotros no nos va a asustar Aníbal Fernández, ni vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer conforme a la propuesta para sacar a los argentinos de este gobierno y de esta propuesta política de violencia y de agresividad. Nosotros queremos paz. Otro tema también de coyuntura importante que está sucediendo ahora es una marcha para protestar en contra de lo que se denomina la mafia judicial y para apoyar a Cristina Kirchner. Una reflexión también te pido. Todo muy patético. Son patéticos. Se defiende a las personas dentro de una causa judicial y con pruebas, no con argumentos políticos. Ninguno dice que Cristina es inocente. No pueden justificar. No pueden justificar ni sus millones, ni sus empresas, ni sus contactos con empresarios enriquecidos. No pueden justificar en una causa judicial. Entonces, para no asumir las consecuencias de sus malas acciones, llevan a los militantes a hacer lío a la puerta de tribunales. Es más de lo mismo, quieren ganar en la calle lo que no ganan en los expedientes judiciales y eso no va a pasar. En este marco vamos a un tema de altísima gravedad, que es a la avanzada que desplegó el kirchnerismo de enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Quería preguntarte primero qué pensás sobre el proceso en sí, y después te quiero hacer otras preguntas, pero sobre el proceso en sí, ¿para qué y por qué lo hacen? Solo los autoritarismos quieren destituir a las Cortes Supremas. Si vos mirás incluso fallos de la Corte Interamericana con relación a Perú, con relación a Nicaragua, en Venezuela, Cuba, esto se fija en los gobiernos autoritarios, o sea, aquellos gobiernos que quieren condicionar al Poder Judicial, a la máxima institución dentro del Poder Judicial. Entonces lo que tratan es correrlos para poner jueces que de alguna manera sentencien conforme a lo que el régimen necesita o el régimen quiere que pase. A sus intereses. A sus intereses. Y eso es lo que está pasando acá. No les gustaron dos fallos y le hicieron un juicio político a toda la Corte, con argumentos que no se sostienen ni desde el punto de vista constitucional, ni desde el punto de vista procedimental, ni desde el punto de vista legal. Son todos conjeturas políticas, conjeturas que tienen que ver con prueba de difícil legalidad o de dudosa procedencia, donde a los testigos se los indaga sobre su vida personal, sobre sus relaciones familiares, sobre los avisos fúnebres que pusieron, o sus relaciones de juventud, o si van a una cena con quién se sientan, una cosa de meter miedo y de estado policíaco, que estamos viviendo mucho, de los que participamos todas las horas
en la pelea en esa comisión de juicio político, que para mí es histórica, porque es donde se ven a ver cómo te puedo explicar, la actitud de un político. A ver. Claro, porque viste, en tiempos que se denosta tanto a la política, hay que preguntarle a los que se sientan, vos qué hiciste cuando determinadas cosas pasaron. Vos qué hiciste cuando se votó el presupuesto, cómo argumentaste, o vos qué hiciste en el juicio político a la Corte. No necesariamente tenés que ser miembro de una comisión para dar la pelea. Claro. Yo soy miembro de la comisión, pero hay muchos diputados que están ahí dando la pelea y debatiendo. El Parlamento es debatir ideas. Tenés que estar en las sesiones, tenés que estar atento presentando proyectos de ley. Y como representante del pueblo tenés que rendir cuentas. Y yo creo que este juicio, que algunos lo dejan como si fuera una tontería, está dejando antecedentes muy complicados, porque vos no podés enjuiciar a un juez por sus sentencias, ni por sus relaciones, ni porque si sos hijo de, pariente de. Esto se asemeja al por algo será de la dictadura. En la democracia, aunque no nos gusten los fallos, yo he presentado juicio político a determinados jueces que no podían explicar su patrimonio y demás. Ahora, a toda la Corte y sin un motivo, me parece que no es republicano y es peligroso. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina cuando el político quiere subordinar al Poder Judicial? Se rompe la seguridad jurídica y no hay inversión viable. Ahora, vinculado a esto está, que tiene que ver con las cuestiones de valor y de los fundamentos, si se quiere, de la República y de la política, hay una cuestión práctica, que es que por más que quieran hacerlo, por más que quieran enjuiciar a la Corte Suprema, no tienen los votos. Es decir, es una avanzada, entre comillas, inútil, porque aunque lo puedan aprobar en la comisión, después en el Pleno no tienen mayoría, sí, o puede haber mayoría. No tienen mayoría, pero ¿sabes qué generan? Miedo. Yo he visto a secretarios letrados sentarse como testigo y llorar. A ver. Sí, un secretario letrado le empezaron a hacer preguntas y justo linkeó con la muerte de su madre y se puso a llorar. La presión. Y en algo consiguieron, porque viste que la Corte sacó que no va a hacer durante este año ningún fallo con trascendencia política. Sí. En algún punto lograron con lo que querían. Retrasar algunas sentencias que pueden ser importantes para la Argentina. Para que se adapten eventualmente a los tiempos políticos. Sí. Ahora, ese antecedente es un antecedente muy complicado, ¿no? Es un antecedente grave, ¿no? Que se haga eso. ¿Cómo se va a mirar, para vos en perspectiva, en una mirada histórica de lo que está pasando ahora, sobre todo en esto por ejemplo, de la Corte? Nosotros estamos defendiendo mucho a la Corte, más allá de las personas, porque es la última garantía que se respete la Constitución en un país. Es la columna vertebral de lo que nosotros enseñamos en la facultad, del cumplimiento del orden social justo, de que nadie, por una mayoría circunstancial o por ser una facción, pueda atentar contra tu vida, contra tu libertad, contra tus bienes, contra tus derechos. Y la Corte tiene un rol de ordenador en todo este sistema de convivencia o de contrato social. Entonces, a mí me parece peligroso, me parece que hay que poner el cuerpo. Yo desprecio a los políticos que se hacen los bravos en televisión, pero después se levantan rápido de sus bancas. Para mí es un momento donde todos tenemos que poner el cuerpo. ¿Y falta más compromiso? ¿Sentís que falta compromiso? En general, de todos los sectores. Es como la sociedad se compromete poco y la política es un reflejo de la sociedad. Y si para vos te da lo mismo el que labura que el que no labura, el que presenta proyectos que el que no presenta, el que denunció la corrupción jugándosela que el que no hizo nada, también te tira a la noche, te preguntas por qué lo hiciste o para tengo qué una lo hiciste. Tengo una pregunta sobre eso, pero antes de avanzar quiero consultarte sobre otro tema grave, que es el tema de lo que pasó con D'Alessandro, ¿no? Con Marcelo D'Alessandro, el que ahora es ex ministro de Seguridad, y las novedades que están empezando a surgir de un supuesto, de una estrategia para perseguir y para espionaje ilegal. Para espiar a este funcionario, otro funcionario, e incluso
funcionarios judiciales. Una reflexión. Claro, bueno, ese es un espionaje ilegal terrible donde se metieron en la intimidad de las personas, en la misma medida que se metían con el teléfono de un ministro de seguridad, también lo hacían con jueces que tenían que fallar en el caso de Cristina Kirchner. Es de una gravedad institucional inusitada y nosotros nos estamos acostumbrando a esas barbaridades. Viste que lo relatamos normal, en otro país sería un escándalo que un hacker contratado, vaya a saber por quién, que tenga relación con servicios de inteligencia legal o ilegal, se va a llegar a saber por lo menos quién es el contacto, avance sobre la intimidad de las personas para después condicionarlos en su hacer, condicionar sus fallos para sacar una ventaja en una causa judicial o salvar a la vicepresidenta. Ahora, ¿vos ves una conexión? ¿Ves como el tema de la corte, el tema de la marcha, el tema del espionaje? ¿Hay una lógica en eso o crees que son eventos aislados y que no tienen No sé si una tienen relación? un hilo conductor. Ahora, sí, lo que los une todo es la impunidad cristina. El juicio a la Corte Suprema busca que los jueces no fallen en causas que tengan que ver con Cristina Kirchner. De hecho, a partir del juicio político, la defensa de Cristina los excusó o los recusó a todos los jueces de la Corte Suprema a partir del pedido de juicio político, buscando jueces más benévolos a la posición de Cristina Kirchner. La marcha esta que estamos viendo patética hoy tiene que ver con una falsa proscripción que no es. Me interesa que hablemos de eso también. Y después, bueno, el espionaje ilegal se hicieron sobre funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, pero también sobre los jueces que tenían que fallar sobre Cristina, ¿no?, en la causa de obra pública. Me interesa que hablemos sobre el tema concreto de Cristina proscripta, porque lo que plantea el kirchnerismo es, está bien, en los hechos o en términos jurídicos, hoy no está proscripta, pero el fallo, la condena, implica que tenga la proscripción a tiro de No, no es una sentencia. prescripción. Tiene que ver con la condena. Si vos robaste, siendo funcionario público, robaste la plata de los argentinos, vos no podés volver a ser funcionario. Parte del delito lleva consigo la inhabilidad para seguir siendo funcionario público. No es una proscripción política. Tiene que ver con una sentencia, con un delito que está probado y que de la mano de ese delito va que nunca más puedas ser funcionario público porque defraudaste al Estado, defraudaste a los argentinos. No hay proscripción. Y además no está firme la sentencia, ya apeló y va a apelar. Y ¿sabés qué? Menem se murió siendo todavía sin condena firme en causas gravísimas como puede ser el atentado a Río Tercero. Y se murió en una banca kirchnerista en el Senado. Entonces, lo que sí le quiero decir a los argentinos es que cuando vos robás y el delito es robar a la administración pública, va de suyo que no te van a dejar para que sigas estando que cumplas la condena y vuelvas a un cargo para seguir robando. Es lógico, va de la mano con el delito. Ahora, hay mucho cuestionamiento de la política, sobre todo de la política del ámbito kirchnerista, pero no solo del ámbito kirchnerista, también hay críticas de otros sectores por ahí no tan politizados, por ahí sectores empresarios que dicen estar sometiendo a un presidente o a una presidenta en el banquillo de los acusados altera el sistema político o afecta al sistema político. Bueno, ¿Qué idea tenés sobre esto? Que lean la Constitución. Acá no hay prerrogativas, ni de sangre, ni por ser presidente. Todos somos iguales ante la ley. No. Cristina tuvo todos los derechos y todas las oportunidades para defenderse en las causas judiciales, y lo único que hizo fue alegar políticamente, hacer discursos políticos. Podría haber presentado pruebas. Lo que no puede probar nunca ella es cómo su socio, su amigo, que era monotributista, terminó siendo multimillonario, teniendo toda la obra pública de Santa Cruz y siendo proveedor, siendo su amigo proveedor del Estado y a su vez su inquilino, su socio, a quien le prestaba servicio, al que le alquilaba las propiedades, a quienes le alquilaban los hoteles. Eso en cualquier país del mundo se llama corrupción. Acá se pone en duda. Se toma mucho de lo que fue el antecedente de Lula, ¿no? Que Lula estuvo condenado, la justicia consideró que el proceso estaba correctamente hecho,
se le aplicó la condena, se ratificó esa condena, estuvo preso y por cambios en la jurisprudencia o cambios que uno desde acá de la Argentina tampoco puede entender mucho, termina saliendo de esa condición de condenado y después termina siendo presidente. Te pido esa relación, primero el análisis y de esos paralelos que puede existir entre la situación de Lula y la situación de Cristina, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la investigación del delito penal, a Lula se lo investigó por un departamento en una playa, a Cristina por 8.900 millones de pesos. La diferencia es muy grande. De escala. Igual, de escala. Después, ¿sabes qué? El Partido de los Trabajadores seguía teniendo mucha incidencia en Brasil. Entonces vos tenías a un Jair Bolsonaro y a Lula como el líder del Partido de los Trabajadores. Y gran parte de los brasileros le creían que Lula no había robado, o no le importaba el hecho de que Lula estuviera imputado. Yo creo que los argentinos en su mayoría, y eso lo muestran las encuestas, saben que Cristina robó. Sabe que semejante fortuna no se puede hacer siendo presidente de la nación o habiendo trabajado toda la vida en el Estado. La gente los ve como viven, los ve cómo usan los bienes del Estado como propios, los vieron manipular distintas situaciones a lo largo de sus casi 20 años de gobierno. Y yo creo que Lula representa un gran sector del Brasil aspiracional, un obrero que trabajó en la fábrica, que se esforzó, que llegó a representar a los trabajadores de Brasil, que trabajó para que esos trabajadores tuvieran mejores condiciones en un Brasil totalmente asimétrico. La historia de vida, la fortuna, la violencia de Cristina no tiene nada que ver con Lula. Ahora, hay de acuerdo a la encuesta que uno quiera ver, entre 25 y 30%, a veces un poco más, un poco menos, de gente que le sigue creyendo y que sigue a Cristina Kirchner. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no afecta a la imagen, esta situación de una condena y de haberse comprobado estos delitos de corrupción? ¿Por qué sigue esto? Igual yo soy consciente que Cristina tiene la presunción de inocencia porque no tiene condena firme de la Corte Suprema. Más allá de que nosotros somos una de sus denunciantes y creemos en las pruebas que hemos aportado. ¿Por qué hay gente que todavía cree en ella? Bueno, porque es una persona que tiene un buen discurso, que tiene al peronismo detrás, que es una fuerza popular que no se la puedes negar en la Argentina, porque el primer gobierno de Néstor Kirchner igualó derechos y eso es una realidad. Después hemos vivido situaciones durante el gobierno de Cristina del vamos por todos, de lo que estamos viendo en este último tiempo, la liberación de los presos, el cambio de que la víctima era victimaria y el victimario víctima, el cambio de valores, el quiebre cultural de esa Argentina donde parece que el mérito no vale. El estudio no vale, el esfuerzo no vale. Es lo mismo el que se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche para laburar, después de laburar todo el día, que el de la casa al lado que vive de planes sociales. Yo creo que ahí se rompió. Yo creo que, ¿sabés qué? Pensando en eso, yo creo que los pobres no las votan. Yo he estado en distintos barrios de la ciudad y no es lo mismo el amor al kirchnerismo que tenían hace unos años. Y además del fracaso del gobierno de Cristina y Alberto, que está generando mucho dolor en las casas de los trabajadores, ¿no? Exactamente. ¿Crees que alguna vez Cristina Kirchner puede terminar presa, condenada? No. Tiene más de 70 años, le falta un gran proceso para tener condena firme, o sea, falta casación, falta la Corte Suprema. No lo veo. Pero sí condenada con condena firme. Sí, condenada con condena firme, sí, puede ser, presa, no. Porque también es singular que se lo vea a Vudú en programas de televisión que tuvo condena firme, hasta con ratificación de la Corte, el caso de Debido también, y están libres. Y están libres. Y es un sinvergüenza. Mi mamá decía, ¿qué es sinvergüenza? Sin vergüenza, que no tienen vergüenza. Un tipo que puso como domicilio un médano, que se enriqueció, que ahora vive en una casa multimillonaria y es columnista de televisión.
y anda libre por la vida como el que se levantó a laburar y no llega a fin de mes. Es que, ¿sabes qué? Lo que duele de este país es que todo es lo mismo. Como el tango cambalache, ¿viste? Todo es lo mismo. Es lo mismo el que se esfuerza y el que no, es lo mismo. El que labura es igual al que no labura. El que se esforzó veía ayer o anteayer, es igual que el que no se esforzó. Veía ayer o anteayer, le entrevistaban a Felisa Micheli en la televisión pública, ¿no? En el canal del Estado. Y la entrevistaban, que hablaba de economía, que hablaba sobre la marcha. Sin vergüenzas. No tienen vergüenza. Porque una persona que le encontraron, ¿cuánto eran? $50.000. Sí, no sé cuánto. $50.000 en el baño. Condenada con condena firme, Condenada, ¿no? con condena firme. Y hablan de economía con una autoridad. Sí. Ahora, el problema es los que lo escuchan, ¿no? Porque chantas hay en todos lados. Exacto. Para escucharlo es una decisión. Poner a Vudú en la televisión y no cambiarlo es una decisión. Es una Argentina difícil, porque ¿cuál es el ejemplo? Que vos podés agarrar, afanarte, robarte la máquina de hacer dinero y no pasa nada. Es como el que se quiso robar la fábrica de chocolate, la fábrica de hacer dinero, y no pasa nada. Y siguen hablando y dando clases de economía, gente que fundió la Argentina, que nos dejó totalmente pobres, que si los da exámenes de que es un buen gobierno o cómo se tiene que resolver la economía, cuando todas las nacionalizaciones las hizo re mal y hay un montón de fallos en contra de la Argentina que nos van a salir un montón de dinero, beneficiando a empresarios amigos. El caso de YPF es un escándalo, pero pasa que estamos tan acostumbrados, porque ¿sabes dónde nos ganó el kirchnerismo a los argentinos? En lo cultural. Culturalmente todo es lo mismo y nos estamos acostumbrando a que haya gente que no cobre, que no trabaje y cobre, que marchen para pedir seguir cobrando sin trabajar. Nos acostumbramos a que los sindicalistas paren cuando es un gobierno opositor y cuando es un gobierno oficialista desconocen que el salario está perdiendo terriblemente y se callan la boca. Es más, se sacan fotitos con los que están generando esas condiciones tan perjudiciales para los trabajadores. Nos estamos acostumbrando a que un ministro diga que si gobierna la oposición va a haber sangre en las calles, amenazando. Nos estamos acostumbrando a que los derechos humanos sean de algunos y no de todos. Nos estamos acostumbrando a que nos digan que el mérito no importa, que la facultad no es algo aspiracional, que el pobre es lindo ser pobre. ¿Viste que hay una romantización del pobre? El pobre nace pobre y tiene que morir pobre. No. Nosotros venimos en Argentina que nacíamos pobres, pero queríamos ser de clase media. Eso también nos fuimos resignando a entregarlo. Y ellos hacen todo un discurso de los barrios, los pobres, pero viven todos como millonarios. Y nos acostumbramos a eso y a no desnudarnos. Nos acostumbramos a la política que insulta y no debate. Nos acostumbramos a las marchas donde llevan a los chicos con frío, con lluvia, a la pobreza y a la miseria y a la gente que duerme en la calle. Nos vamos acostumbrando a que lo mismo que echen a los presos, a que los presos fueron liberados y anden por ahí matando, violando, robando, porque un juez los liberó en un acuerdo entre el kirchnerismo y... ¿Eso vos le achacás todo al kirchnerismo como responsable de ese cambio cultural? Sí, al kirchnerismo y a nosotros por no haberlo combatido. Porque cuando combatíamos la corrupción kirchnerista era Carrió como una loca. Y así, ahora son todos grandes comunicadores y se indignan. Yo no creo la indignación selectiva. A vos la corrupción te tiene que doler siempre. Y si es de tu partido te tiene que doler más. Y nosotros hemos denunciado de todo. Esa pregunta en ese tema me quiero meter con esta pregunta. Si hay una cultura política de la corrupción y si es posible hacer política sin el uso de dinero negro y sin corrupción en el medio. Bueno, nosotros somos un ejemplo de eso. Grita nunca aceptó dinero empresario,
Y salimos segundos en las elecciones en el 2007. Sí se puede. Hay como una especie, digamos, de diferenciación dentro del oficialismo que, un ejemplo de lo que estabas comentando vos de la reunión de ayer de los sindicalistas con Cristina, ¿no? Que dice, de una parte, este no es mi gobierno, se desentienden y responsabilizan de todos los males a Alberto Fernández como el culpable del estado de situación. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, es su gobierno, porque muchos de los que se sacaron la fotito son funcionarios de Alberto Fernández. Y las principales unidades ejecutoras de las políticas de Alberto Fernández está gente de Cristina Kirchner. Si vos mirás el ANSES, el presupuesto del ANSES, el presupuesto del PAMI, el presupuesto de las aerolíneas argentinas, las empresas públicas, las grandes cajas de la Argentina las maneja Cristina Fernández de Kirchner. Y todos los ministros que Cristina decía que no funcionaban, terminaban siendo reemplazados por gente de la Cámpora o cercanas al Instituto Patria. Hoy gobierna Cristina Kirchner. ¿Seguro? Sí, Alberto Fernández para mí tiene un rol protocolar. Decime, y Massa puede ser la parte económica, pero si vos te pones a pensar en materia de salud, en materia de justicia, Soria y Mena son personas de Cristina Kirchner. En materia de tecnología, de innovación, es toda gente de Cristina Kirchner. En materia de medios también. Voy a las últimas tres. Te pido si pueden ser breves porque... sí, soy larguera. Nos hemos extendido un poco. Es muy interesante todo lo que estás planteando. Quiero una reflexión tuya sobre lo que pasó esta semana con este gran lío que hubo en la oposición del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de hacer las elecciones concurrentes y la reacción que hubo después de parte de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal. Contame. Bueno, Horacio cumplió con la ley. La ley le otorga facultad al jefe de gobierno de llamar a elecciones, 1. Segundo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que habla de que tiene que ser boleta única electrónica. Es ley. Y así es la propuesta histórica de Juntos por el Cambio. La boleta única electrónica para evitar las listas sábanas, los que se esconden abajo de la lista, el puntero, el voto en cadena. Yo no entiendo por qué se discute un sistema electoral. Tendríamos que estar discutiendo ideas. ¿Sabes lo que a mí me dolió? Que Macri no es el líder del PRO. Macri es una persona importante para todos nosotros, para todos Juntos por el Cambio. Y él hablaba de la lapicera, del PRO, de que se tenía que haberse consultado con el PRO, y se olvidó de todos nosotros, que lo queremos, que lo respetamos, que lo bancamos mucho en su gobierno, y que hubiésemos preferido que no hiciera este daño, porque esta semana fue muy triste para Juntos por el Cambio. La interna del PRO parecía que era la interna de todos nosotros, y también muy triste esa forma de relacionarse entre personas que hace más de 20 años hacen política juntas. ¿Y por qué pasó eso? Porque yo no entiendo por qué hoy respetar la ley enfurece, y por qué no se le respeta al jefe de gobierno decidir cuál es la mejor estrategia. Conjuntos por el Cambio, porque en la ciudad Horacio sacó el 54% Juntos por el Cambio, no solo el PRO. Yo recuerdo en el 2015 votamos 6 veces en la ciudad de Buenos Aires cuando Macri fue presidente. Y fue la base de la construcción de Juntos por el Cambio, y nadie lo criticó. ¿Y el apoyo que le da a Jorge Macri, tan abierto y tan comprometido y tan en contra de todo el resto, ¿no? Eso es lógico. Él confía en una persona que, aparte de ser su primo, es un dirigente de su partido. Eso a mí no me... Digo, porque es muy polémico que todavía sigue siendo intendente de Vicente López, que todavía está en uso de licencia, digamos, ni siquiera dejó el cargo de intendente y está postulándose a jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Todo lo que pasó esta semana es polémico y es doloroso, porque ¿sabés qué? Estamos comentando femicidios, casos de inseguridad, colectiveros que se rompen el alma, y la inseguridad los está
matando, estamos hablando de que los laburantes no llegan a fin de mes, estamos hablando de un montón de situaciones que afectan la vida real de los argentinos y que tienen esperanza en Juntos por el Cambio, y nosotros tendríamos que estar, en vez de todas estas cuestiones, de ver quién impone a quién, por Twitter, que es una cosa, imponer por Twitter ya la vivimos y nos está yendo como nos está yendo. Tenemos que estar comentando cuáles son las propuestas, que las tenemos y muchas, para que la Argentina salga adelante. ¿Sabés lo que tendríamos que estar hablando hoy? De cómo funcionan las fundaciones, de los maravillosos técnicos que están haciendo la propuesta, de los equipos que vamos a tener cuando gobernemos. Pero bueno, se ve que rinde más la pelea de la lapicera, lo que es lamentable. Pero Macri dañó esta semana a Juntos por el Cambio. Yo siento que hay mucha gente que hoy está creyendo que nosotros somos lo mismo que el kirchnerismo. Yo no se lo adjudico solo al presidente Macri, pero le pido que entienda que su rol en la historia y en el corazón de todos nosotros es mucho más que el jefe del PRO. Correcto. Con las últimas dos. ¿Qué lugar crees que va a tener Elisa Carrió, o que tiene por delante Elisa Carrió? Bueno, es una política recontra importante a nivel nacional, en la historia argentina y dentro de la alianza. Ella tiene relación política y personal con el radicalismo, con el PRO, con otros sectores que integran Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio es más que el PRO, son muchos partidos, y creo que ella hoy tiene un rol, así como fue de pelea durante muchos años, hoy es de unir y de buscar la concordia y trabajar mucho con los equipos, porque lo que necesitan los argentinos, más que nos peleemos unos con otros, es la propuesta concreta del diagnóstico de cómo estamos ahora y cómo vamos a sacar a la Argentina adelante. ¿Milei? Grita mucho, agrede mucho, no se construye desde la descalificación del que piensa distinto, ni los que lo siguen a él son argentinos de bien, ni los que no lo siguen a él son malos. Yo le pido que no insulte, que la democracia implica aceptarnos como distintos que somos y tratar de trabajar juntos por una Argentina mejor. Desde el insulto no se construye, la forma es autoritaria, la descalificación personal, el desconocimiento del otro como actor de una sociedad a mí me preocupa porque es muy autoritario. Yo ayer lo escuchaba que él decía que si el Congreso, si él ganara y si el Congreso no le votaban sus leyes, iba a hacer una consulta popular. Impracticable, porque si por cada ley vas a hacer una consulta popular, es como muy impracticable. Además, las consultas populares en la Argentina no son vinculantes. ¿Y qué pasa si no le sale lo que él quiere? Es un interrogante, porque no tiene senadores, porque tiene dos. Él tiene que dejar de pensar que el que no piensa como él es un enemigo, porque eso enfrenta a los argentinos. Y tiene que ver que existe el diálogo y que seguramente si conociera más de la historia personal de cada uno, nos dejaría de descalificar de la manera que está descalificando y que respete la historia. Porque cuando la Argentina callaba, muchos pusimos el cuerpo. Yo creo que es un candidato de la democracia, lo respeto como candidato de la democracia, no me gustan los insultos. Y yo pienso, si alguien insultara a un compañero mío de espacio como insulta a Milei a muchas personas del PRO que le desagradan, yo no sé si diría que tengo tanta empatía con él. La del final. A partir del 10 de diciembre, o supongamos que gana Juntos por el Cambio, ¿qué país se va a encontrar Juntos por el Cambio? Y si este pronóstico de que vuelven las piedras, que vuelven los paros, que vuelve la violencia, ¿crees que es una posibilidad? Seguramente, pero nosotros somos una fuerza con experiencia, con muchos diputados, con muchos intendentes, con muchas fuerzas vivas que integran Juntos por el Cambio, muchos senadores, y nosotros vamos a resistir en las bancas como lo hemos hecho otras veces.
ya nos hemos bancado muchas manifestaciones con piedras, con cosas, pero cuando tenemos un objetivo y un gobierno para defender, un gobierno en el que creemos, nosotros vamos a resistir de nuestras bancas, estamos acostumbrados a hacerlo, ya lo hicimos acompañando al presidente Macri y vamos a seguir haciéndolo cualquiera sea el candidato de Juntos por el Cambio que gane en la interna. Si vos tuvieras que elegir un candidato a presidente, ¿quién es? Carrió. Si no es Carrió. Por ahora es Carrió.